Mira esto, no es un pan dulce, es un golfeado venezolano de verdad. Suave, meloso y lleno de sabor. Si creciste en Venezuela, sabes lo que esto significa. No es solo comida, es merienda, es carretera con tu familia, de vacaciones, con tus amigos. Esto es casa, esto es Venezuela. Para los golfeados vamos a necesitar ingredientes muy sencillos: harina de trigo, leche, huevo, levadura, mantequilla, azúcar, sal y los ingredientes estrellas: papelón, anís dulce y queso blanco duro. Comenzamos la receta con leche tibia, agregamos la levadura seca y vamos a agregar un poco de azúcar aquí al ojo. Este azúcar es como para ayudar a que la levadura fermente. Mezclamos un poco. Aquí la leche debe estar tibia para que active la levadura. Si está caliente, daña la levadura por completa y la vamos a dejar reposar. Pasado el tiempo, así debe verse el prefermento. En un bol agregamos la harina de trigo todo uso o harina panadera tamizada. Vamos a agregar el anís dulce, lo voy a mezclar así en seco para que se distribuya mejor. Vamos a agregar el huevo y extracto de vainilla, mezclamos un poco. Agregamos el prefermento poco a poco. Agregamos el resto del azúcar y ahora sí, mezclamos un poco más y lo vamos a llevar al mesón. Amasamos un poco hasta que los ingredientes estén integrados. En este punto vamos a agregar la mantequilla a la masa y vamos a seguir amasando hasta que se integre. Ahora vamos a colocar el resto de la mantequilla y seguimos amasando. Aquí vamos a amasar más o menos por unos 10 minutos. Miren cómo ya se ve la masa, que se integró la mantequilla, pero aún está pegajosa. Seguimos amasando sin colocarle harina. En este punto vamos a agregar la sal. No lo hacemos antes porque la sal frena el proceso de fermentación. Entonces vamos a amasar un poco más para integrar la sal. Ok, en este mismo envase colocamos un poco de margarina para que no se pegue la masa y vamos a dejarla aquí adentro a que repose por 1 hora aproximadamente o hasta que aumente su volumen. Yo lo voy a tapar con esto o con papel film y le vamos a colocar un pañito por encima y lo vamos a dejar reposar en un lugar a temperatura ambiente, o si estás en un lugar frío lo metes dentro del horno apagado. Mientras la masa está en reposo vamos a cortar el papelón y prepararemos un almíbar. Para los golfeados vamos a usar papelón rallado o cortado en trocitos y un almíbar hecho con 200 gramos de papelón y 200 gramos de agua. Agregamos el agua y el papelón y lo cocinamos a fuego medio hasta que tenga la consistencia de un almíbar. Agregamos una cucharadita de anís dulce y una vez que se haya formado el almíbar, retiramos el papelón del fuego y lo reservamos en un envase. Una vez pasado el tiempo, miren cómo creció mi masa. Colocamos un poco de harina de trigo al mesón y comenzamos a estirar primero con la mano y luego con rodillos suavemente. Vamos a estirar la masa, no debe quedar muy gruesa, más o menos de medio centímetro. Una vez que tengamos listo el rectángulo, a mí me salió de más o menos 40 por 60. Vamos a untar la masa con mantequilla. Cubrimos toda la masa y la franja superior la vamos a dejar sin mantequilla. Una vez que untamos la mantequilla, colocamos el papelón rallado. Vamos a agregar el queso blanco rallado. Este es queso blanco duro. Vamos a esparcirlo un poquito más. Y a esto le vamos a colocar un poquito de almíbar también.
Aquí vamos a ir doblando esta parte. No, esta parte la aplastamos un poquito, pero ya lo siguiente no. Y así, ruedo, 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 así. En este borde le vamos a colocar un poquito de agua para que la masa se pegue y no se suelte. Terminamos de enrollar y ahora lo vamos a cortar. Medimos y cortamos en tamaños iguales. Vamos a hacer de 5 centímetros. Entonces, bueno, vamos a marcar aquí. En este paso yo les voy a cortar una parte con un nylon para mostrárselos y otra parte con cuchillo. El corte con cuchillo tiene que ser como un corte rápido para que no se nos desarme con facilidad el golfeado. Una vez cortados, los colocamos en una bandeja o molde previamente enmantequillada y enharinada a una distancia de 2 centímetros aproximadamente, y los vamos a dejar crecer por 30 minutos o hasta que dupliquen su tamaño. Una vez pasado el tiempo, los vamos a llevar al horno previamente precalentado a 180 grados o 350 Fahrenheit por 15 minutos. Mientras horneamos, vamos a hacer un almíbar de leche con papelón. Agregamos la leche y vamos a agregar 3 cucharadas del almíbar de papelón que previamente ya teníamos reservado. Y lo vamos a revolver. Pasados 15 minutos en el horno, le agregamos la leche con papelón y los vamos a hornear 10 minutos más. Al salir nuevamente del horno, colocamos otra vez almíbar y esto les dará ese color, sabor y textura característica del golfeado. Una vez que están tibios, los cortamos y los servimos. Yo les voy a agregar un poquito más de almíbar y queso blanco rallado por arriba. Para probar estos ricos golfeados, tengo una invitada especial, por eso voy a servir 2 golfeados. Te amo. Ven, siéntate, acompáñame. Y vamos a degustarlos juntas. Vamos a cortarlos con cuchillo porque están muy grandes. Están divinos. Tenía años que no probaba esto. ¿Y qué te parecen? Está exquisito. El sabor está delicioso. El sabor anís, espectacular. Están melosos. El queso le da un contraste riquísimo, dulce, salado. Te felicito. Ay, gracias. Gracias por acompañarme hoy aquí. Hay recetas que te recuerdan de dónde vienes y esta es una de ellas. Si te gustan este tipo de recetas, suscríbete al canal. Aquí seguimos haciendo postres que saben a casa. Hasta un próximo video. Bye.